Amados, bueno, después de muchas semanas y un arduo trabajo, agradezco a mi hija, la esposa de mi hijo, que es ingeniera en sistemas, que nos ayudó muchísimo, al ingeniero Ricardo en Bogotá, que fue de una ayuda valiosísima, y bueno, a mi familia, que siempre está metida conmigo en estas cosas. Pero aquí estamos, ya dejamos el Windows en el pasado, ahora estamos con Macintosh. Pasar todo a estos nuevos programas fue una ardua tarea, pero aquí estamos. Bueno, quedamos hablando del altar del perfume. Es algo muy apasionante. Es dos palabras, altar del perfume. Suena como si fuera irrelevante, pero resulta ser que dentro del tabernáculo era el paso anterior a la presencia. Es supremamente importante. Y ya hemos venido trazando los primeros pasos sobre este altar. Y continuaremos los próximos capítulos, porque el altar del perfume o el altar de la presencia, que era acacia, que simboliza la naturaleza humana, pero forrada en oro, que significa pureza. De allí podremos partir de que aquello que Dios dijo, que seamos santos porque Él es santo, y que nadie podrá ver a Dios si no trabajamos para ser santos. Uy, profeta, ¿cómo así trabajar para ser santos? Sí, el que santifica va a dar la capacidad para que nosotros nos movamos en la santidad de Dios. Y eso que depura, bueno, eso depura que el hombre viejo, el carnal, el que está lleno de deseos engañosos, el que estuvo sustraído por el pecado, cada vez se va a apartar más del pecado, más de la tentación, más de la seducción que lo lleva a la tentación y después al pecado, para estar apasionadamente con su Dios. Pero es necesario que la iglesia regrese a los primeros años del Evangelio después de la ascensión del Señor. Aquellas personas, la mayoría no sabía leer y escribir. Se dice que el 1% de la población escribía y leía. Entonces a ellos no les servía de nada tener una Biblia. Ellos tenían que aprender de oír a los que sabían leer y creer que lo que les estaban diciendo era real. Pero eso era tan profundo en sus corazones que daban su vida por defender a nuestro Señor Jesucristo y decir que ellos eran posesión del Señor. ¿Por qué? Porque aquel templo enseñaba con mobiliarios, con ritos y con ceremonias cómo se debía de servir a Dios. Pero el Señor habló de que Él iba a construir uno en 3 días, y era el original que estaba en el cielo, que el Padre lo iba a instalar dentro del ser humano. A todo aquel que creyera en los méritos de la salvación que lo transporta a la eternidad con Dios. Pero todo aquello que enseñó no fue en balde. De esa misma manera, como aquellos sacerdotes levitas y sumo sacerdote oraban en el altar del incienso, del perfume, para ir a una vez al año a la presencia del Señor, era como el entrenamiento para lo que había de venir, que sería más glorioso, que es la iglesia, la cual tiene acceso a la presencia del Señor por la sangre del Cordero, que ha hecho un camino que nos habilita para estar con Él.
¿Por qué? Porque ya no hay que matar animales. Ya el sumo sacerdote no tenía que hacer esas purificaciones, porque Dios se preparó su propio cordero para quitar de una vez por todas el pecado de aquel que creyera, que eso fue de esa forma por fe. Pero al mismo tiempo se hacía fácil la entrada a la presencia. Y cuando yo hablo fácil es en términos espirituales. Se creó un camino de facilidad que nos habilitaba para ir a ella. Pero ¿qué pasa? Aquellos aprendieron que lo que ellos anhelaban, que era poder ver qué pasaba dentro del lugar santo y el santísimo, que nunca lo pudieron ver por generaciones, ahora les dicen que en la gracia, que en Jesucristo, el Espíritu Santo los conduce a ese lugar a todo el que desee ir, creyendo que Jesús y el Espíritu Santo lo habilitan para estar con el Padre. Por eso esa gente tenía pasión y aventura, porque sabían ir a la presencia de Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y sabían que el ayudador los podía guiar. Pero la iglesia de estos últimos siglo y medio tal vez fue entrando en ese fuego extraño que ha ido comiendo la iglesia. Fuego extraño para hablar de palabras reveladas, cuando ya todo en la Biblia ha sido revelado. Se te revelará a ti y a mí, pero ya todo fue escrito y todo fue revelado. Necesitas que el velo se nos quite, y no lo quita sino Cristo y el Espíritu. Donde está Cristo está el Espíritu, porque siempre el Espíritu va a crear lo que la palabra de vida, que es Cristo o el verbo de Dios, trae. Entonces el fuego extraño que ha corrompido los púlpitos, hablando de palabras reveladas, de cosas almáticas que le llaman movimiento del Espíritu Santo, todas estas cosas, y la gran abundancia y la gran prosperidad, y todo es reinando en la tierra, cuando él mismo dijo que su reino no era de aquí. Hemos hecho que nuestros hermanos en las iglesias corran detrás de lo que es vanidad, de lo que es trivialidad. Ya no se distingue entre un hermano consagrado a Dios y un impío, porque los dos van tras las mismas cosas. ¿Por qué? Porque de nuestros púlpitos salió ese evangelio mezclado, como decía mi apóstol ahora Díaz en un mensaje tremendo que dio, de sacar versículos aislados de la Biblia para formar doctrinas. No hay cosa más peligrosa cuando un ministro comienza a hablar de que Dios le dio el don para tal cosa, y entonces hace girar toda la Biblia en base a lo que él dice que es el don que Dios le dio. No, Dios me dio unción para hacer esto, y hace girar toda la Biblia en base a lo que él dice que Dios le dio. Peligrosísimo, porque comienza a sacar versículos de contexto y de texto para poder acomodarlos a los que quiere enseñar. Entonces hemos edificado en los últimos años una iglesia que solamente va por la bendición que Dios tiene en la mano, pero no va por el Dios. No ama a su Dios, ama la respuesta de lo que Él está pidiendo a sus necesidades. Entonces esa iglesia se olvidó de sacrificar para ser santo.
profeta, eso está como grueso. El que sacrificó fue el Señor, sí, para que no tengas pecado. Y por aceptarlo, Él te sentó en lugares celestiales. Él te sentó en lugares celestiales. Pregunta, ¿estás tú en los lugares celestiales? Porque allá, en lugares celestiales, es santidad, es justicia, es misericordia, compasión, amor, perdón. ¿Estás en ese lugar? ¿O andas detrás de las cosas que todo el mundo tiene que tener? Y aún las tienen sin disfrutarlas, pero nunca sacrifican el yo. Y entonces el altar del perfume nos lleva a eso. Y en eso quedamos en el último capítulo. Esto atestigua que un altar no solo representa sacrificar el yo, lo más valioso es la comunión que se alcanza con nuestro Dios. Y te voy a parafrasear muchas cosas que hemos visto para irnos colocando en la frecuencia que veníamos. Cuando tú miras todos los hombres de Dios que se narran en la Biblia, y que muchísimos de ellos, por no decir todos, aparecen en la alfombra roja de la fe, sí, de Hebreos 11, porque los cristianos también tenemos alfombra roja de luminarias que creyeron y confiaron y alcanzaron y reinos y poder y riquezas porque Dios estaba con ellos, por cuanto ellos estaban en lo que Dios quería. Todas estas personas vivían en altares con Dios. Ellos tenían que sacrificar animales como la señal de lo que después se conocía como el arrepentimiento. Mas ellos vivían desechando todo para poder estar en ese cara a cara con Dios, para poder ver cuándo, en qué momento Dios se conectaba con ellos. Pero eso fue allá, de Juan el Bautista hasta Génesis, cuando el hombre fue desechado del paraíso. Pero venido Jesús, ya no hay que quemar carne por el pecado, ya no hay que sacrificarla. Él lo hizo por nosotros y no tapó el pecado, lo quitó para siempre a aquel que crea que Él lo hizo y que se escude en los méritos de nuestro Señor. Pero de allí a que nosotros seamos el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, ese es otro peso. Como decía mi abuelo, ese es otro dólar, diríamos aquí en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque todo el Antiguo Testamento enseña a Jesucristo y al Espíritu Santo. Si tú, hermano que me escuchas, o predicador, o ministro que me escuchas, no puedes ver en el Antiguo Testamento a Jesucristo o a Cristo Jesús y al Espíritu Santo, entonces tú estás predicando historia. Sí, esto no es blanco y gris, esto es blanco puro. Cristo Jesús y el Espíritu Santo está desde el mismo Génesis hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se nos olvidó sacrificar el yo para que el templo de Dios, del cual dice la Escritura que somos el templo de Dios, porque ya no andamos en la vanidad de nuestra mente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros se nos olvida sacrificar el yo, ya comenzamos a tener problemas para buscar apasionadamente y anhelando escuchar la voz de Dios. Porque esto no es que sea para un grupito en específico, esto es para todo el que lo busque con todo su corazón y lo anhele. Entonces, cuando tú haces un altar para Dios y sabes que lo primero que tienes que colocar en la parrilla es tuyo, el estorbo,
Tú sabes que lo más valioso de tu muerte al hombre natural es la comunión que vas a alcanzar con Dios. O sea, lo más significativo es que aprendemos consagración. Y cuando usted aprende consagración, usted comienza a temerle a Dios. No de que te mande un castigo, sino a deshonrarlo, a causarle dolor en su corazón por volver a crucificar a Jesucristo, a pesar de que conocemos que es malo. Y este tipo de intimidad que nos mantiene en su presencia es lo que hace que usted regrese al mismo punto que los apóstoles caminaron. Nosotros necesitamos ese altar. Necesitamos llevar nuestros deseos engañosos, los deseos de la carne, para que sean destruidos allí. Sí, pero la iglesia se ha olvidado de hablar del sacrificio del yo. Y lo que estamos haciendo es consintiendo a la gente con temas suaves de prosperidad y bendición para que la gente no se moleste y se nos vaya. Qué bueno. Me gocé cuando le escuché casi que estas mismas palabras a mi apóstol. ¿Ya? El estar consintiendo a la gente con temas suaves de prosperidad y bendición para que la gente no se moleste y se nos vaya por causa de que le digamos que tiene que buscar cada día más santidad. Es por eso que se habla más de las metas del hombre y sus éxitos. Si tú te pones a mirar hoy en día cualquier programa de televisión, tú pones un programa de cristiano de televisión, escúchalo 5 o 6 horas, te vas a dar cuenta que los que deberían hablar de Dios hablan más de sus metas y de sus éxitos. Y si tú vas a sus congregaciones, bueno, ahí se destapan. Ahí comienzan a hablar del Rolex que les regalaron, del carro de $100,000, de la avioneta que se va a comprar, el avión que se va a comprar, de los millones que va a meter en tal cosa. O sea, hablan más de ellos y sus metas y sus éxitos que de las cosas que le interesan a Dios. Por eso es que la gente cristiana de hoy no quiere sacrificar los deseos de la carne, porque sus mismos sacerdotes los llevan a desear el mundo natural, las vanidades que el mundo ofrece. Entonces, tras de todo esto que se está viviendo, es imposible pedirle a la gente que vivan diaria, constante, permanentemente una vida de oración en presencia. Y donde esta gente que tiene adoctrinado a este pueblo empiece a hablarle de muerte del yo, de las vanidades, de los deseos de este mundo, de que nuestro reino no es aquí, que no se trata de carros, casas, botes, yates, aviones, viajes, pasajes y darse una vida como de millonario, y algunos se la dan hasta como de narcotraficantes, guardaespaldas, aviones ejecutivos, limusinas. Ay, santo Dios, Señor, conténme. Y donde empiece esta gente a hablarle de muerte, del yo, a esa congregación, seguro que se van a molestar y se van a ir y lo van a dejar solo, porque van a empezar a decir: ¡oh! Cambió el evangelio. No, no es que cambió el evangelio, es que reconoció que hay algo más importante que esas cosas que el mundo ofrece. ¿Ya? Y no desconozco que Dios bendice, y no desconozco que lo que uno siembra es lo que uno recoge, y no desconozco que Dios ha bendecido, en la Biblia está, a toda la gente de Dios, pero esa gente de Dios no buscaba esa bendición, buscaban a Dios. Mira, por ejemplo, Abraham, un hombre riquísimo.
¿Había en su tiempo palacios? Sí, había muchos reyes que tenían palacios. ¿Abraham vivió en un palacio? No, Abraham vivió en el desierto en toldas. Isaac, Jacob, toda esta gente. Entonces, estamos en otra dimensión. A la gente le gustan las bendiciones y los pactos y las promesas hechos a Abraham, pero nadie quiere vivir como Abraham. Nadie quiere morir en su voluntad y en sus deseos para hacer los deseos y la voluntad de nuestro Dios. Si habláramos de ese evangelio, la gente se iría. ¿Ya? Pero eso sí, todos quieren unción de gloria y poder. Hermanos, es imposible tener éxito a ningún nivel en Cristo Jesús y el Espíritu Santo sin sacrificar el yo. Es imposible. Es imposible. Usted no puede mezclar lo santo con lo inmundo. Usted no puede mezclar la pureza con el pecado. No puede ser. Dios no permitirá el éxito si primero no sacrificas. Si a la gente le molesta que uno le diga estas palabras, que tienes que sacrificar, porque al éxito solo se llega por el camino de los sacrificios carnales que primero te seducen con cara de inocencia para después meterte en tentación y después separación de Dios por causa del pecado. No sé cuándo Dios me va a dar el permiso para hablar de la tentación del Señor y los 40 días en el desierto, cómo entró lleno del Espíritu y salió en el poder del Espíritu. Son dos cosas diferentes. Estar lleno del Espíritu para nosotros es: tú crees en Jesucristo, crees en los méritos del Señor, lo aceptas como tu Redentor, como tu Salvador, el que te limpia los pecados. ¿Estás consciente de esto? Bueno, en ese momento el Señor viene a morar contigo, si tú lo crees. ¿Ya? Y el Señor no va solo, va Jesús Cristo, Jesús el Cristo, y el Espíritu Santo. Estás lleno. Porque es que la gente hace servicios que le llaman cultos, dice que para llenarse del Espíritu. No, mi hijo, si cuando usted recibió al Señor, recibió el paquete completo. Ahora, de allí a que usted se mueva en el poder del Señor, ya eso es otra cosa. Esperemos que mi Señor me dé permiso para en cualquier momento hablar sobre esto. Primero, siempre vendrá la seducción. La seducción son aquellos pensamientos que tu imaginación comienza a crear de que tú puedes desear y puedes y tienes como llegar a tener cosas que te van a hacer sentir a ti bien, con poder, con autoridad en este mundo o en composición, porque tú las tienes. ¿Ya? Parecen inofensivas, pero te comienzan a seducir. ¿Por qué razón? Porque hoy piensas esas cosas, pero mañana querrás subir de nivel en las cosas que estás deseando tener. Y entonces, cada vez que te va seduciendo, te hace ver, te hace creer, pensar, imaginar. Y hasta tú puedes encontrar argumentos para decir que así lo puedes tener. Y como te digo, creo que Dios bendice. Claro que sí. Pero cuando los hermanos o los hombres de Dios ya comienzan a andar por el camino ancho, las cosas se comienzan a complicar, porque ya no son seducidos por lo que parecía inofensivo. No, ahora estás tentado a tener cada vez más y más y más y más del mundo natural. Porque en la medida que nos llenamos del mundo natural, nos vaciamos del mundo divino. Es que no queremos contemplar los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago. No.
Ah, no, hermano, es que eso es para esa época, para esa sociedad, para esa gente. No, si a mí me enseña la palabra que la palabra de Dios no cambia. Cambiará el tiempo, cambió en todo el tiempo y la palabra se mantuvo igual. Y lo último que va a conseguir es separarte por causa del pecado, las vanidades y las trivialidades por las que el hombre se va metiendo sin darse cuenta. Porque estos te quitan el deseo de relacionarte con tu Padre Dios y menos tener una relación intensa con Él, pero te arrullen el disfrute de los placeres de la vida. Y esto es verdad, lo vemos constantemente en todos los que se han salido del camino estrecho para caminar por el camino ancho. ¿Por qué razón? Porque los placeres de la vida están hechos para apartarte de la presencia de tu Dios. Porque el tener que trabajar para pagarlos o el tener que vivir para disfrutarlos te aparta de la vida con Dios. Entonces, al apartarte de la vida con Dios, inmediatamente estás entrando en pecado. Claro que sí. Porque si tú estabas buscando las cosas de Dios, llegaste al punto en que tenías comunión con tu Dios y ahora te apartas por ir detrás de las cosas que el mundo ofrece, tus deseos te están engañando. Lo que Pablo llama la carne son los deseos que engañan al hombre. Pero te arrulla el disfrute de los placeres de la vida. Rechazar permanentemente la seducción a la tentación hace nacer el irresistible deseo de conectarnos con nuestro Creador. Toma bien nota de este primer paso. No debemos de permitir la seducción a la tentación. El Señor Jesús enseñó bien esto con sus 40 días. Ya. El diablo lo quiso seducir por 40 días a que cayera en tentación. Él no se dejó convencer. Dice que era guiado por el Espíritu en los 40 días y que aún los ángeles le servían. Pero acabados los 40 días ya él dejó de seducirlo para que cayera en tentación. Ahora fue y lo tentó personalmente. O sea que si nosotros logramos contener la seducción a ser tentados, Dios nos va a librar. Dios nos va a librar. Y hablaremos de ese versículo en Mateo 6, cuando el Señor habló del Padre Nuestro. Y habló que el Padre no nos metiera en tentación, sino que nos librara del mal. Un versículo oscuro, pero que a la luz de la Escritura es maravilloso, es un deleite. Rechazar permanentemente la seducción a la tentación hace nacer el irresistible deseo de conectarnos con nuestro Creador. Jamás nadie puede tomar algo si tiene las manos ocupadas con otra cosa. Tú tienes que soltar lo que atrasa, que está en tus manos, para tomar las cosas que te adelantan. O sea, Dios no te puede llenar tu vasija si tu vasija está llena con otras cosas. Si tú tienes tus manos ocupadas con las cosas del mundo, ¿cómo Dios te va a poner las cosas divinas en tus manos si tus manos están ocupadas? Tienes que soltar lo que te atrasa de lo divino para que Dios tenga en ti manos limpias y pueda colocarte las cosas que te adelantan, en lo que todos deseamos, la unción, el poder, la gloria, no solamente en milagros y señales, porque los milagros y las señales pasan, sí. Lo más que podrás hacer es llamar a las personas para que testifiquen lo que Dios hizo hace 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses. Pero cuando hay unción, gloria y poder, en una palabra que le da vida a un matrimonio que se está destruyendo, a un hijo que se está perdiendo,
a mujeres o hombres que se están desviando del camino, y viene esa palabra que tiene vida y la toma el Espíritu Santo y le crea, porque Él dice en la Escritura que Él es el que redarguye de pecado a las personas, pero al mismo tiempo los redarguye para que se venden en la justicia de Dios, y los que no lo hacen, dice que ya fueron condenados. Lo primero que tienes que hacer para preparar un altar para Dios de sacrificio de tuyo y poderte consagrar y estar en la presencia de Dios, porque el altar del perfume es vivir para estar en presencia, porque en la presencia de Dios es que están los resultados de tu vida, está tu mañana, está la respuesta de tu hoy. Él no es como los profetas adivinadores, hechiceros que hablan del pasado. No. Él habla del hoy y del mañana. En tus manos están mis días. Lo primero para poder consagrarse a la presencia de Dios es deshacerse de todo lo que esté atentando contra la seducción a ser tentado. Una vez que nosotros nos deshacemos de la seducción a ser tentados por las cosas que no son los deseos de Dios, vamos a ir en victoria. Ahora, por allá vi que alguien levantó la mano para preguntar, te voy a responder. No hay manera que tú puedas detener la seducción para ser tentado si tú no estás lleno de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios le hablaba a los hermanos y les decía: sé que tienen amor, sé que tienen fe, comparten juntos, pero estoy de rodillas delante de mi Padre para que les abra los ojos del entendimiento y puedan comprender la gloria de Jesucristo, para que Él more en vuestros corazones. O sea, si tú no tienes a Cristo, el verbo de Dios, la palabra que da vida, en tu culto racional que es tu corazón, tú no tendrás fuerza divina para detener la seducción a ser tentado y después pecar. Eso es imposible. Otra de las cosas que tienes que saber es que cuando tú determinas que vas a luchar hasta que anheles ardientemente la presencia de Dios, es que vas a tener que cortar con personas, con cosas, vas a tener que tener tiempo y espacio disponible por encima de las personas y de las cosas y las circunstancias y las obligaciones, que esta es una de las que más nos atañe a no tener relación con Dios. Nos llenamos con una agenda de tanto trabajo, y mucho de ello puede ser con la obra del Señor, que no tenemos tiempo para el secreto con Dios. No tenemos. Y por más que luchamos, el tiempo se nos va en la agenda. Y a las 8 aquí, y a las 9 aquí, y a las 10 acá, y radio y televisión, y tengo que ir donde este pastor, donde este amigo, tengo que ir a esta iglesia, y el tiempo se te vuela. Entonces le venimos a dar a Dios las obras. Y cuando tú estás en esa jerarquía de poder, es cuando más tiempo de calidad tienes que tener para Dios. Hay gente de Dios maravillosa, en el sentido de que son habilidosos, ardientes en pasión por la obra, pero arden más por la obra que por la presencia del dueño de la obra, y se les va pasando los años en mediocridad espiritual. ¿Qué es mediocridad espiritual, profeta? Gracias por preguntarme, hermano pastor. Eso significa que tenés que estar inventando con oraciones largas, con retahilas, con desafíos personales o a las personas, pensando que el Espíritu Santo hace.
No, mi amado, yo te invito a que cojas las escrituras. Tú nunca vas a ver al Señor peleando con un demonio por media hora. 2 palabras y afuera. Un enfermo, 2 palabras y sanado. O sea, milagros y señales tienen que ser en el poder del Espíritu Santo, en donde la palabra de Dios tome poder para poder hacer, en donde todos vean que no eres tú, que es Dios haciendo. Ajá. Entonces, cuando hablamos del tiempo por encima de nuestras obligaciones, estamos hablando que nunca nuestra agenda, nuestras obligaciones sea por encima de Dios. Este es el primer sacrificio que se debe hacer en el altar a Dios cuando deseamos destruir el yo. Porque el que destruye el yo instala al Espíritu Santo con poder. Sí, ya te digo, la llenura es una cosa y el poder de la llenura es otra cosa diferente. ¿Qué debemos quemar como segundo lugar? El segundo lugar es tan importante como el primero: los deseos engañosos de mi carne. Y el apóstol Pablo lo narra espectacularmente, tanto en Romanos 7, en Romanos 8, en Efesios 4, 22, 23, 24, ya. Todo aquel instinto por tener apasionadamente las cosas de este mundo son los deseos de nuestra carne, y va desde personas, cosas, disfrute de las cosas y de las personas en exceso. Todo eso te va a llevar a la idolatría por los deseos. Una manera de no tener ídolos de madera ni de yeso es ir detrás de los deseos de uno. Es todo aquello que tiene cara de cristiano o evangélico, pero que solo oculta los deseos de mi naturaleza, de estar en confort en esta tierra. Pues, en definitiva, si el impío lo tiene, ¿por qué no lo puedo tener yo? Eso es lo que se dice de muchos púlpitos, ¿ya? Pero quiero decirte que todo eso por lo que tú vas, Dios lo llama pecados. ¿Por qué? Porque todo lo que nos atrae fuertemente es una tentación a pecar. Todo lo que nos atrae fuertemente es una tentación a pecar. Dios pide en un altar que nos deshagamos de toda la basura, que limpiemos los espacios ocupados en nuestro corazón por esas basuras, porque si no, no tendremos espacio para las bendiciones de Él. Pero nadie hoy las desea. Nadie quiere sacarse lo que tanto le ha costado o por lo que está luchando para tener. Hermano, y usted me está hablando de casa, de carro, de estudiar, de prepararme. No, hermano, eso es la vida de hoy. Usted deberá tener su casa, y si no la tiene, luche para que la tenga. Debe que tener un buen trabajo, sí, pídele a Dios que le dé un buen trabajo. Si es un empresario, dígale a Dios que le dé buenos negocios, sí, pero no vaya detrás de esa fuente para tener una vida reinando en la tierra y se aparte del reino de Dios. Ay, ay, ay. Pero nadie hoy desea sacrificarse, y menos de las cosas que nos gusta hacer, aunque sean malas y no produzcan nada. Todo esto es culpa nuestra, de los que deberíamos colocar como norte en la sociedad nuestros sermones. Sí, es nuestra la culpa. ¿Por qué? Por generaciones tampoco nosotros hemos querido sacrificar nuestro yo. Por eso una parte en la Biblia que dice que como es el sacerdote es el pueblo, es verdad. Si tú no enseñas que tú estás dispuesto a sacrificar de tu yo, ¿cómo tú le vas a exigir a los que te siguen que lo hagan? Solo hemos buscado nuestros deseos, pero nunca los de Dios. Entonces hemos levantado una generación que no sabe nada de sacrificio y que no desea hacerlo y ni siquiera lo consideran. Una generación que desea todo tipo de cosas estilo microwave, sin esfuerzo, unos pocos minutos y a disfrutarlo. Y no les hemos enseñado que si no hay
espíritu de sacrificio, no habrá éxito en el reino de Dios. No habrá éxito en la manifestación de Cristo y el Espíritu Santo. Somos responsables de criar gente para que falle. Así nos estamos levantando. Sí, yo sé que el mensaje no es fácil, y si tú eres pastor, te debe de estar tallando muchísimo. Por todo se quejan, por todo lloran, todo lo abandonan, en nada se esfuerzan, todo se lo hacemos y después nos quejamos porque no tienen visión y sueño, espíritu de combate y menos espíritu de trabajo, y todo porque nunca ejercitamos orden, disciplina, constancia y enseñarles a terminar las cosas sin importar los sacrificios. Por todo esto es que no tienen espíritu de sacrificio. ¿Cómo lo van a tener para sacar tiempo para estar con Dios? Si no fueron enseñados a que tienen que sacrificar cosas. Creamos una generación que lo que menos quiere es sacrificar. Mira a los jóvenes de tu iglesia, mira a ver si ellos te sacrifican el tiempo para ir a practicar, por ejemplo, para la adoración, para la alabanza. Si sacrifican el tiempo para poder estar creciendo, para discipular y afirmar a otros, no lo hacen. Y los jóvenes no lo hacen porque sus padres no lo hacen, porque sus padres no les enseñaron, porque a sus padres lo que le enseñaron es abundancia, prosperidad, bendición y sanidad. En eso se convirtió el evangelio, pero nada de tener a Dios tangible en nuestro corazón. Un Dios que nos hable, que nos guíe, que nos cuestione, que nos diga por allí no, que nos diga no te lo voy a dar todavía, no me pidas eso porque todavía no va, o hijo, lo que me pediste te lo voy a dar, he escuchado tu oración. No, pensamos que oramos, confesamos y hablamos y Dios sale corriendo a hacerlo. Pero ya mi esposa me dijo, se te terminó el tiempo. Así que será hasta la próxima semana. Espero que el Espíritu Santo y Cristo, aunque son muy pocas las escrituras que te he tocado, porque estoy haciendo un recuento de lo que vamos a estar tratando, haya ministrado a tu vida y tú entiendas que no hay oro más valioso ni piedras más preciosas que poder hablar con Dios, que poder recibir la dirección del Espíritu Santo de Cristo, de tener en tus oídos, o que Dios levante su mano y con su dedo escriba en tu mente una palabra que te catapulta al deseo de Dios, a la vida de lo sobrenatural. Bueno, mis amados, que Dios me los bendiga, me los proteja y que el Espíritu Santo te redarguya. Estamos en tiempos difíciles en donde solo por su guianza y Cristo vamos a salir adelante. En el nombre de mi Señor Jesús, amén y amén.